Estás escuchando un podcast miembro de la iniciativa Podgaming. Puede ser una charla más. Bienvenidos en una nueva ocasión a Puede ser una charla más. Y bueno, hoy estamos aquí porque, bueno, la semana pasada estuvimos en las JPod en Tarrasa, en Barcelona, en un evento de podcasting pues independiente y demás, que en el cual, pues bueno, ya tenéis la reseña en el programa anterior. Y bueno, antes de la semana anterior a las JPod, que fue el día 18 de octubre de este 2025, pues se celebrado otro evento al cual yo hubiera querido ir, pero bueno, no me fue posible, me quedé con las ganas, y fue el tercer congreso del Podgaming, organizado pues por la persona que me acompaña a mí esta noche aquí, David Bernat. Berni, ¿qué tal? Muy buenas, Alex. Buenas noches. Y un saludo a todos los oyentes de Puede ser una charla más. Qué honor, ¿no? Venir aquí a este programa que ya nos conocemos desde hace años y, como comentábamos fuera de micros, no habíamos llegado a coincidir en una grabación y la verdad es que me apetecía mucho hablar contigo. Sí, la verdad es que cuando me lo has dicho, el caso es que, claro, como nos conocemos hace años ya, tenemos así esos contactos que tenemos y tal, y te conocí en persona en el segundo congreso de Podgaming, que fue pues yo creo que el primer evento de podcasting al que he ido yo, y que disfruté como un niño pequeño, disfruté muchísimo, que fue también un poco el pie que me dio a mí para luego también ir a otros eventos, ¿no? Pero bueno, y ahí te conocí en persona y tenía muchas ganas de conocerte. Y sí, el caso es que a pesar de esto, a pesar de todo esto que estamos comentando, no habíamos grabado antes juntos, y bueno, es la primera vez en este sentido, o sea que muy guay, muy bien. Una experiencia nueva, ¿no? Una experiencia nueva, sí, a través de la pantalla. Claro. Sí. Y bueno, en realidad, pues sí, la idea incluso, no sé hasta qué punto era haber grabado antes o no, más que nada por el hecho de hacerlo correlativamente, ¿no? Porque el Congreso de Podgaming fue antes que las JPod, pero bueno, la realidad es que bueno, después del Congreso tú has tenido que descansar, yo también estaba muy liado en realidad porque tenía que preparar el directo que hicimos en la JPod, en fin, toda una serie de cosas que se han dado para que sean así. No pasa nada, porque esto nos va a dar pie a luego, aparte de hablar del Congreso de Podgaming, pues de hablar de otras cositas, ¿de acuerdo? Y bueno, sí que, bueno, antes de nada, como eres la primera vez que te pasas por aquí, pues hombre, háblame de Ocio 2.0, en fin, de cositas de Game Elch, en fin, lo que quieras hablarme de tu podcasting. De mi podcasting. Pues yo empecé hace tiempo, Hace tiempo ya, en 2012, Sí. en octubre de 2012, o sea que hace ahora 13 años, ¿no? Va a ser ahora 13 años que empecé. Ahora mismo, sí. Sí. Y empecé con Game Elch en la radio local de aquí de Elche, que nos dieron la oportunidad, después de haber organizado el primer evento que hicimos, que fue Elche Juega, allí ese año, en 2012. Como nos conocieron en la radio porque fuimos a hacer promoción, participamos en varios programas para hablar del evento y tal, nos gustó mucho y pedimos hueco y nos dejaron un hueco en la radio. Y ahí empezamos, y ahí empezó mi andadura. Y luego, pues eso tú lo has comentado, Ocio 2.0, que también surgió unos años después, en la pandemia, por cierto, hablando con mi amigo Fran Ciudad de GameStar FM y Hermanos Lejanos, pues empezamos a intercambiarnos audios y ahí surgió esa idea. Y luego también, pues, como ya no puedo grabar con mis compañeros en Game Elch por horarios, por la vida, pues tengo mi spin-off, que es Expediente GX, en el que entrevisto a gente y que empezó con una idea de tener yo un listado de gente a la que entrevistar,
Pero el primer invitado le dio la vuelta y me dijo, pues en vez de eso, yo te voy a recomendar al siguiente y el siguiente que recomiende a otro. Y entonces era como una aventura, ¿no? De a ver qué me van a recomendar para que tenga que coger yo. Y nada, pues eso es un resumen rápido de mi podcasting. Pero como oyente empecé antes, empecé 2009 más o menos a escuchar. Sí, hombre, tu recorrido en el mundo del podcasting vamos, además es que estás muy involucrado, ¿no? Con la comunidad, con mucha gente, ¿no? Y es verdad que, bueno, no es difícil que a poco que te metas un poquito en el mundillo, pues hayas escuchado el nombre de Bernie, ¿no? Eso es así. Y, Soy un pesado. exactamente. Sí, nos terminamos haciendo pesados, ¿eh? Creo que cuando te gusta algo mucho, terminas involucrándote y participando, y en fin, no es lo que hay que soportarnos. Eso es. Tenemos que evangelizar de algo que nos gusta. Exactamente. Muy bien. Y nada, bueno, pues lo que comentaba antes, ¿no? En el 2023, si no me equivoco, ¿verdad? En noviembre del 2023, el 25 de noviembre del 2023, yo conocí el segundo congreso de Podgaming, pero bueno, antes hubo un primer congreso. Exacto, en 2022 hicimos el primero, porque a mí me gusta, como te he dicho, escucho desde hace mucho tiempo, me gusta escuchar podcasts, principalmente sobre videojuegos, aunque también escucho otras temáticas, y me gusta conocer a los podcasters. Entonces, empecé con ese Elche Juega, que era un evento más, otro ámbito, ¿no? Tenía conferencias, tenía podcasts, que de hecho fuimos de los pioneros en incorporar podcast en un evento, ¿vale? Y en España me refiero. Y, o sea, podcast en eventos enfocados a videojuegos y tal. No sé si en otras temáticas había, lo desconozco, pero de videojuegos fuimos de los pioneros. Si no fuimos los primeros, fuimos los segundos, o algo así. Es que no había. En esa época estaba el Game Fest, que lo organizaba la empresa Game, de videojuegos. Hace ya un montón. Sí. Pero, y había Retro Madrid, Retro Barcelona y tal, pero esos eventos no incorporaban podcast en directo. Luego fueron incorporando, que es normal, ¿no? Es lógico. Y yo me traía a podcasters aquí, a Elche. Y pues luego no pudimos seguir haciéndolo, tuvimos que parar unos años. Acabamos en 2016. Tuvimos que parar unos años y en 2022 dije, venga, vamos a hacer otra cosa, pero más a petit comité, olvidándonos de juego libre, de torneos, de stands, de cosplay, olvidándonos de todas esas actividades adicionales. Y nos empezamos a centrar en solo conferencias y podcasts, mesas redondas, etcétera. Traer aquí a los creadores de contenido, traer a los representantes de empresa para hacer comunidad, para que se conocieran. Y el objetivo era, no tiene por qué profesionalizarse, pero sí darle ese toque de, oye, tú eres un comunicador sobre videojuegos, pues te va a venir bien conocer a periodistas sobre videojuegos, a creadores de videojuegos y a empresas distribuidoras de videojuegos, por ejemplo. ¿Por qué no? Es que está en la misma rueda todo. Y así surgió la idea del congreso. Lo hicimos en 2022, como has dicho, luego 2023 el segundo, pero ahí tuve yo un cambio de trabajo que necesitaba ponerme las pilas y actualizarme mucho. Entonces, en 2024 me fue imposible. No podía dedicarle tiempo a organizarlo, que por lo poco que me conoces sabes que hay mucho curro detrás. Sí. Hay muchas horas. No, y que te involucras y que al final consigues cosas para el congreso que, joder, hay que trabajárselas. Hay que currar mucho, sí. Y hay que dedicarle tiempo, pero ya no solo tiempo material, sino tiempo de pensar. Tener la cabeza ocupada y pensar en unas cosas otras, atar flecos y no podía en 2024, me era imposible. Aún así organizamos los premios ese año, que también me ocuparon bastante tiempo. Y nada, y en 2025 hemos hecho el tercer congreso. Y bueno, vamos a entrar un poquito en este tercer congreso, ya que no he podido ir, pues para que me pongas los dientes todavía más largos. Pues nada, ¿cómo un poco se inicia un poquito el tema de la organización? En fin, ¿cómo se encamina, cómo empiezan los primeros pasos de este tercer congreso?
Empecé pronto. Empecé en enero. Bueno, ya llevé dándole vueltas en diciembre, pero me acuerdo el 1 de enero que estaba de vacaciones. Estaba en casa y dije, vale, voy a empezar a tramitar el certificado digital de la asociación, que lo voy a necesitar para el primer paso. El primer paso es tener fecha. Eso es lo primero que necesitas. Entonces, hablando con el ayuntamiento, mientras que otros años anteriores nos habían cedido una sala para poder hacerlo, este año ya no podían cedérnosla. Nos dijeron, os hemos apoyado los primeros años, la idea es que ya seáis autosuficientes y que vosotros mismos podáis gestionarlo. Con lo cual, la solución era o buscar otro sitio o alquilar en el centro de congreso donde tú estuviste. ¿Te acuerdas la sala que estuviste? Sí. Pues otra sala que había más al fondo era mi objetivo. Ujú. Era una más grande, Ujú. que tenía el aforo de 190 personas y tenía butacas, Ujú. parecía salas de cine. Sí, he visto fotos y sí, me había visto que la sala era diferente, sí. Claro, porque es que en la que estábamos ya no podíamos hacerlo, porque el año pasado, en 2023, llenamos la sala. Entonces, no podíamos repetir sala porque no iba a caber la gente. Teníamos que ir a otra superior. Y entonces, claro, sí tanteé también a otros sitios, pero bueno, al final, cuestiones que decidimos alquilar ahí. Vale, teníamos alquilado. Cuando ya conseguí el certificado, porque necesitas el certificado para poder alquilarla, por trámite, burocracia, que a lo mejor a la gente no le interesa. Pues conseguimos reservar, por esas fechas había disponibilidad el 18 y dije, pues el 18, y ahí se queda. Ujú. Y así fue como empezamos. Muy bien. Y luego, pues a partir de ahí también un poco empezar a hablar con gente, pues tanto para directos como para que te echen una mano en la organización. Sobre todo primero que te echaran una mano con la organización, me imagino. Bueno, y luego Sí. patrocinadores y todo eso que ya también lo fuiste moviendo, claro. Claro, es que es todo un poco en paralelo y vas teniendo el equipo de gente y vas pidiendo cosas. Por ejemplo, Jaime Snow, de Reserva de Maná, que lo conoces tú bien, es el diseñador gráfico de lo que hemos ido haciendo. Entonces, él me dijo, cuenta conmigo, y se lo pregunté. Digo, vale, vamos a tener congreso. ¿Quieres ayudar este año con carteles y tal? Y me dijo, sí, por supuesto. Pues lo primero fue diseñar el cartel, ¿no? Y con eso ya pudimos anunciar la fecha. Y luego pues, tenía equipo de gente que iba a estar in situ, ya con lo que es en el evento, en el congreso, o logística, gestionando cosas. Eso ya se ve que eran para ahí. Y luego otro equipo de gente que me iba a ayudar pues, con preparativos, organizar cosas, listados, actualizaciones de web y redes sociales, que necesitaba mucha ayuda. Y ahí llegó Samu, no sé si lo conoces, de Friki Huérfanos. Sí, bueno, sí que sí. Pues Samu, que se ofreció, le dije, a ver, yo voy a necesitar mucha ayuda con redes sociales, porque no tengo tanto tiempo y hay que mover la cuenta desde ya. Antes de verano ya estuve hablando con él y le dije, tenemos que empezar a mover las cuentas, tanto la de Podgaming como la de GameElch, yo por mi parte, para que luego cuando anunciemos cosas tengan engagement y la gente llegue. Si no, si empiezas a publicar de repente, no te va a ver nadie. O sea que mucho trabajo previo. Sí. Y bueno, y también el tema de, bueno, no tardaste demasiado en tener claras algún que otro directo, yo creo, porque también estamos hablando de a lo mejor en verano también ya resonaba algún que otro directo, ¿no? Por ahí. Sí, claro, si es que lo tenía casi todo cerrado, o más o menos ya decidido en julio. En julio ya se sabía casi todo, porque fue a anunciarlo y ya me llamaron 2 o 3. Cuenta conmigo, y digo, vale, por supuesto cuento contigo. Y luego fue cerrar, faltaba cerrar un poquito de los horarios y de qué iban a hablar, preparar las imágenes para publicar la noticia y tal, pero lo que es tema de contenido se cerró muy pronto. Y el tema de los premios de GameElch, esto también paralelo a todo esto, pues ir manejando el tema de este, ¿no? De GameElch, claro. De los premios. Yo este año me desvinculé de la organización de los premios, vale, porque yo no podía abarcar todo. Le pasé el testigo a Rode, mi compañero Rode, de GameElch, y un poco casi apuntándole con una pistola le dije,
¿Lo vas a organizar? Lo vas a organizar, ¿verdad? ¿Verdad? Y se lió y dice, venga, vale, vamos a ello. Y claro, me pidió ayuda también. Dice, ¿quién me puede ayudar con el jurado y tal? Digo, habla con Samu, que él también es oyente y él te puede echar un cable. Samu le ayudó a encontrar jurado. Y entre él y el jurado, pues decidieron las normas, por ejemplo, para inscribirse y varias cosas. Hizo como un equipo de gente, ¿no? Rode me dijo, ya que el jurado va a votar, pues que sea bajo sus reglas, ¿no? Que puedan decidir ellos las reglas, no imponérselo. Entonces hicieron así como un equipo de trabajo y se encargaron de eso. Yo le ayudé en la parte de los regalos, por ejemplo. Como yo estaba contactando con las marcas para que patrocinasen el evento, que podía ser apoyando económicamente o mediante regalos, pues los regalos que ofrecían se los pasaba a él para la gala. Muy bien. Sí, puedo decir así por Petit, aquí que no nos escucha nadie ahora mismo, que me llegaron a contactar con el tema del jurado. Pero bueno, la verdad es que tenía muchísimo lío y si te metes en algo lo tienes que hacer bien y no era cuestión de meterte en un jurado y yo si me meto en un jurado era para escucharlo todo bien, para, en fin, para hacer el trabajo como se tiene que hacer, ¿no? Y bueno, le agradecí y bueno, y también estuve mirando, pensando en alternativas, pero tampoco se me ocurría a nadie, en fin, que dé un paso a un lado y ya está. Pero bueno, simplemente ya que estamos aquí que no nos escucha nadie, pues comentar esto. Oye, pues anímate otro año si puedes, porque es Sí. una experiencia que está guay. La verdad es que, hombre, es complicado. El ser jurado siempre es una situación un poco complicada, en el sentido de que, bueno, es una responsabilidad que, en fin, que es de tu decisión, pues bueno, pues pueden venir, hay que tratar de ser justo, pero bueno, cuando tomas una decisión estás eligiendo a alguien y estás dejando fuera a otra persona que también lo puede merecer igual y eso es una cosa que también hay que planteárselo en serio, pero bueno, sí que es verdad que hombre, sí que es motivador el hecho de poderlo hacer, la verdad. Pues anímate, un año que puedas, que te coincida, que puedes dedicarle ese tiempo, pues lo intentas. Sí, a ver, lo que sí que te puedo decir es que soy oyente de podcast y me gusta además escuchar cosas nuevas, no es aquello de escuchar siempre lo mismo, sino que si hay algo nuevo que escuchar, pues a mí me mola, me gusta. Me gusta descubrir cosas nuevas, o sea que eso está por ahí lo tengo. Esa parte la Tú tengo. fíjate que gracias a los premios, yo cada año he conocido podcasts nuevos que no conocía. Por la categoría de revelación, son nuevos que se inscriben y yo no los conocía. Y en 2017, es que me acuerdo perfectamente, porque fue el año en que los premios, ya no teníamos evento, los entregamos en las JPod de Alicante. ¿Vale? Hablé con ellos, nos dejaron un espacio para poder hacer la entrega de premios y ese año descubrí a 4Players. ¿Los conocen? ¿Los navarros? Sí, claro, sí, los he escuchado bastante, sí. Pues suscrito desde ese año y de mis favoritos porque me entretienen muchísimo, son súper divertidos. Sí. Y este año cumplí uno de mis sueños de conocerles en persona porque vinieron y hicieron un directo. Sí, tío, eso te juro que una de las cosas que me joden también, a ver, hay muchos motivos, pero uno de los motivos que me jode no haber estado este año en el tercer congreso, te juro que es por no haberlos visto en directo. O sea, porque de verdad que es verdad que es un podcast que he escuchado bastante y bueno, Monty y compañía, ¿no? Que son la caña, son buenísimos, son muy divertidos. Son la caña y son, tal cual en el podcast, son en la vida real. Sí, se ve que es sí, que no hay pose ahí, es persona y ya está. Sí. Pues... Y luego tuve la suerte, aunque me adelante ahora al hilo que estás haciendo, pero tuve la suerte de irme después a cenar con ellos y tal, a echarnos unas risas y tal, y me lo pasé súper bien con ellos. Sí. Y con otros amigos, que luego los mencionaremos. Muy bien. El caso es que sí, es un equipo de gente maravillosa. Sé que, bueno, ya el día del evento, o sea, esto se celebra un sábado, es un evento de un día, ¿verdad? Sí. Pero bueno, ya el día antes yo ya vi fotos de Jaime y alguno de vosotros
que ya andaba por ahí. O sea que en realidad, a pesar de que es un evento de un día, ya el día antes ya se mueve la cosa. Claro, ellos que vinieron de Navarra, Sí. la regla del 3 que venían de Madrid, o al lado de Madrid, se juntaron con Jaime, que vive aquí en Elche, Sí. y claro, llegaron el viernes, el día antes, porque si no, no llegaban a tiempo, llegaron el viernes por la tarde, noche, Sí. y se juntaron con ellos y se fueron a cenar por ahí. Qué bueno. Y por otro lado, se juntaron también el viernes todos los de Rejugando, que eran ciento y la madre, y se juntaron también para cenar, por otro lado, ¿vale? En otro restaurante. Y ellos sí que los vi. Iba de paso y los vi que se iban a cenar, porque sí, estaban cerca de donde se celebró el congreso, donde se fueron a cenar. Yo venía de montar y tal, y entonces pasé cerca y los saludé. Ahí estuve 10 minutos con ellos, pero sí que los vi el viernes. Muy bien. Muy bien. Y bueno, luego, bueno, pues el tema del evento en sí, el día, se juntó mucha gente allí, porque no sé, el año que estuve yo en el segundo congreso hubo un montonazo de gente. O sea, El año que estuviste tú, creo que éramos unos 80 y algo. Wow. Creo que pasaron a lo largo del día. Sí. Sí que la sala era de 70 personas, creo que había 70 sillas en la sala, y se llenaron, la sala estaba llena. Sí. Este año pasaron más de 100 personas por el congreso. Wow. Ostras, poca broma, ¿eh? O sea, un congreso de algo que se De nicho. De algo de nicho, exactamente. Algo de nicho como es los videojuegos que tenga la capacidad de aglutinar. Y además, quiero decir que no estamos hablando de que están en Madrid, sino que estás en Elche y bueno, te viene gente de Pamplona y te viene gente de toda España allí. Y de Galicia. Venía gente de Galicia. Claro. Claro, he dicho Pamplona pues porque ahora mismo es el que también está lejos. Sí, está más, es la otra punta, es la otra punta de España, literalmente. O sea, no hay otro punto más lejano de Elche que Galicia. Eso es así. O sea, ya si te quieres ir a las islas de Canarias, pero ya más lejos que las Islas Canarias no hay nada. No. Sí, la pasada. Pues nada, los directos que tuvisteis por ahí, bueno, directos, talleres y demás, pues podrías comentar un poquito cómo fueron. Al principio hicimos una pequeña inauguración de 10 minutos. Tuvimos el placer de contar con el concejal de innovación del Ayuntamiento de Elche, que vino a la inauguración, o sea que y mostró su apoyo, además, lo dijo ahí públicamente, o sea que nada. De hecho, tengo reunión con él la semana que viene, ¿vale? Secreto, primicia tuya. No se lo decimos a nadie. Y después empezó la primera charla Reserva de Maná. Empezaron a las 10. Siempre abuso un poco de la confianza con Jaime, porque es de aquí, él y su compañero David son de aquí, y otros compañeros vienen de cerca, y le dije, ¿te importa que te ponga la primera hora? Porque por desplazamientos puede ser más cómodo. Y me dijo, sin problema, no pasa nada. Entonces, primero hicieron ellos su directo y a continuación hicimos el networking, ¿no? Esa pequeña pausa para reponer fuerzas, para tomar un café, un tentempié, y así la gente pueda hablar entre ellos. Digamos que acabas de empezar el congreso, ya has tenido un podcast en directo que está muy bien, que fue súper interesante, lo han subido ya, por cierto, y se puede escuchar, y yo me lo escucho esta mañana, está muy bien. Y pues eso, hablas con la gente, saludas a uno, saludas a otro, vas entablando esa conversación y esa relación que algunos incluso me contaron que les da vergüenza hablar con Sergio y con Tony de Meridian, ¿vale? Que era el patrocinador principal del congreso, y les daba vergüenza ir a saludarlo, como que tenían respeto. Y le dije, es que el networking está para eso. Claro. Está para que vayáis a hablar con ellos. Sí. Pero bueno. Y después de esa pausa vino el directo de 4Players, que comentábamos antes. Es súper ameno, súper divertido. Confesaron que decidieron el tema esa misma mañana. Qué grandes. Y después de ellos tocó una mesa redonda, ¿vale? Con Sam Sempere,
que es PR en estudios indie de videojuegos, Inés Alcolea, que es escritora y poetisa, Flaya Bernárdez, que se dedica a la gamificación en empresas, y abogada gamer, ¿cómo se llamaba? Yasmina González, que es abogada especializada en videojuegos. Entonces hablaron sobre la era cultural que estamos ahora del fast food, de consumir y tirar, ¿vale? Y fue una ponencia muy interesante, una mesa redonda en este caso, porque no era un podcast, era una mesa redonda súper interesante, que a la gente le gustó mucho, la verdad. Sí, quiero decir que yo, teniendo en cuenta mi experiencia anterior, ¿no? Del segundo congreso, yo todas las mesas redondas, todos los directos, todo lo que se hizo, estaba muy bien pensado porque todo resultaba muy interesante de escuchar. Quiero decir que, teniendo en cuenta que bueno, lo que has comentado y demás, pues seguro que fue súper ameno, súper interesante y muy potente, sí. Lo subiré pronto, Uh-huh. en tener un poco de hueco, porque ahora estamos con un apretón de trabajo, pero Sí. en tener hueco lo subiré para que lo pueda escuchar la gente. No quiero tardar mucho para que no se pase el momento, ¿no? Claro, el momento, la noticia caliente, digamos. Uh-huh. Muy bien. Pues nada, probablemente, a ver, esto lo estamos grabando, vamos a decirlo por no callárnoslo, el 29 de octubre, y esto la idea es publicarlo el miércoles de la semana que viene. Estamos hablando del 5 de noviembre, pues la idea es publicarlo entonces para el 5 de noviembre. No sé, a ver si la gente en este momento ya se pasa por la cuenta bueno, sería de Podgaming del congreso, ¿no? Bueno, del Podgaming. Sí, hay un feed que tenemos que se llama Congreso de Podgaming, que se renombró porque antes era el de las conferencias del Che Juega, que ya hacíamos desde hace tiempo, se renombró y coge todas las conferencias. Y luego en el feed de Podgaming también, de la iniciativa Podgaming, también lo voy a subir. Vale, pues nada. Para los que estén suscritos ya, que lo puedan escuchar. Vale, estupendo. Muy bien. Pues muy bien, David. Yo la verdad es que lo que puedo decir, basado en la experiencia que tuve yo y por todo lo que nos cuentas, es que sí que es un evento que, más allá de videojuegos o no videojuegos, creo que es un evento muy muy podcastero, muy metapodcastero, en el cual sí que a lo mejor algunas mesas redondas o algunas situaciones así están muy enfocadas, bueno, al final está todo enfocado al videojuego, pero tiene mucho de aquello de oye, ¿y tú cómo haces el podcasting? ¿Y tú cómo grabas? ¿Y tú de qué manera contactas con las compañías de los videojuegos? O sea, tiene mucho de eso, de ese intramundo que tenemos cuando hacemos un podcast, ¿no? Ya sea de la temática que sea. Quiero decir que al final es una situación en la cual pues cualquiera, pues yo creo que se debería sentir invitado para ir, más allá de que el tema sea un poco nicho, pero además que hay muy buen rollo. Además es la sensación que tuve yo siempre con el congreso, es el buen rollo que había, las conexiones que habían ahí de gente. O sea, no sé, yo creo que es un sitio donde me merecía mucho la pena. Estaba pensando también, bueno, le he pedido a una persona que no tiene nada que ver con el mundo de los videojuegos, pero que escucha un podcast de videojuego, que escucha Ukelele Trombón, premiado por Premio Podcast Revelación. Exactamente. Que por cierto ahora no te he preguntado, pero ahora te preguntaré por esto, por los premios, quién ganó y tal, ¿vale? El de Ukelele Trombón, que lo tenía claro. Pero que es alguien que se llama Víctor Manuel Palomares. Hola, Víctor Manuel. Hola, Alex. ¿Cómo conocí a vuestra madre? Digo, ¿cómo conocí Ukelele Trombón? Es una historia larga, corta, dependiendo de lo que me quiera enrollar. La parte corta es en la que hace 2 años conocí a Robe Moreno a través del Interpodcast, lo de cambiarnos los podcasts los unos por los otros e intentar imitarnos. Desde allí conocí a Dani Moreno.
con el cual me empecé a unir en un extraño juego en donde él hacía unos comentarios maravillosos, llenos de humor, de gracia, de salero y siempre de buen rollo en todos los programas de En Boca Cerrada no entran podcast. Y yo lo leía y decía, digo, esto hay que ponerle música, esto hay que aficionarlo, esto hay que leerlos y grabarlos porque están muy muy bien. Y empecé a grabar todos estos comentarios de Dani Porcel. Creo que antes he dicho Dani Moreno, no me extrañaría nada porque en mi cabeza todo es un caos siempre y cuando esté improvisando, y por eso me gusta tenerlo todo escrito y guionizado para no meter tanto la pata, pero bueno, no importa porque el mundo está lleno de bajadas, de caídas. Lo de bajadas tampoco cuadra, pero bueno, lo que iba diciendo, el caso es que yo empecé a leer esos comentarios de Dani Porcel, ponerles música, ponerles algunas veces voces y llevarlos hasta al canal de Telegram de Ukelele Trombón, no, de En Boca Cerrada no entran podcast. Dani le gustó mucho y me planteaba llevarlos al podcast mío que tenía yo por aquel entonces, bueno, que sigo teniendo, ¿no? El de Sin Fronteras, pero claro, eran cosas que estaban muy, no voy a decir la palabra bien, circunscritas, ¿puede ser? Sí, circunscritas al entorno de este podcast de Robe Moreno. Entonces lo dejamos ahí para hacerlo en Telegram y bueno, a partir de ahí nos unió pues eso, una de esas amistades que en ninguno de los universos o multiversos del mundo hubiese sido posible si no hubiese sido por el Interpodcast y por estos destinos tan raros que nos unen a veces, lo cual es bastante atrayente y atractivo, ¿no? Bueno, y no me enrollo mucho más. Uy, 3 minutos ya. Para terminar, sigo Ukelele Trombón porque quiero mucho a Dani Porcel y Robe Moreno, y estar dentro de su grupo, aunque yo no sea un jugón, pues me hace sentir que el mundo es maravilloso de alguna forma. Y también es verdad que algunas historias puedo llegar a contar en relatos gracias a esos videojuegos que nos traen cada 15 días a Ukelele Trombón. Y para terminar, hay otro programa que también escucho que es de videojuegos, pero en esta ocasión son videojuegos arcade, o sea, de la época de los 70, 80 o 90, donde había que ir a echar 5 duros o 25 pesetas a una máquina. Es el arcade de Sayonara o Sayonara Arcade del amigo Tony, que solo lleva, me parece que solo lleva 2 o 3, pero desde el principio estoy ahí escuchándolo y es una forma de recordar que el tiempo ha pasado y una sonrisa o una lágrima de nostalgia te acompaña durante esos instantes. Un abrazo fuerte. Y él tiene podcast sobre todo pues de poesía y cosas así, nada que ver con el tema de videojuegos. De hecho, él no juega videojuegos, no tiene nada, pero él es el escuchante de Ukelele Trombón, por ejemplo. De muchos podcasts, pero, sí, pero él escucha Ukelele Trombón. Y fíjate cómo al final, cuando haces algo que puede ser divertido, pues como Ukelele Trombón, como puede ser 4Players, que también pues hacen cosas muy divertidas y que a veces pues pueden derivarse un poquito, a veces se pueden hablar un poquito de cine o pueden hablar de otras cosas. ¿Cómo a partir de ahí también cómo nos podemos acercar al mundo del gaming, de los videojuegos,
simplemente porque lo que te están contando te lo están contando con cierta gracia o con cierto, sí, saberlo comunicar, ¿no? Es un poco eso, que no por mucho de que estemos hablando de un nicho, no puede merecer la pena, pues a veces dedicarle un tiempo a escuchar para simplemente por la propia diversión incluso de hacerlo. Claro, es súper interesante eso que comentas, porque todos habremos descubierto en algún momento un podcast o nos han recomendado algo que dices, es que esta temática no me interesa, pero luego le das una oída por lo que sea, o te mandan un fragmento porque es gracioso y tal, y dices, joder, qué buenos son, ¿no? Qué bien lo hacen, o qué entretenido, o cómo comunican, que también puede ser. Eso es. Y eso te abre la mente, la verdad. Sí, eso, mira, me pasó con este fin de semana pasado en las JPod, que lo comenté en el audio, pero bueno, lo voy a comentar rápidamente ahora. Con el podcast, había un podcast que se llamaba El último hombre en pie, y es de la WWE, del tema de la lucha libre. Y dices tú, pues, ¿y qué me van a contar de la lucha libre? Pues que se dan mamporrazos y ya está. No tiene mayor interés eso, ¿no? Claro, puedes pensar eso, es lo normal, ¿no? Pero sin embargo te contaban una historia con el lore que hay detrás de algunas, bueno, más que peleas, más de luchadores. O sea, algunas sinergias que hay entre luchadores que llevan pues 20 años luchando en cuadriláteros, pero que tiene una historia que se va fundiendo con la mística, con el fuego, con la vida, con la muerte. O sea, que es, vamos, es religión prácticamente. Fíjate. Sí, es una cosa bárbara lo que hay ahí detrás. Y quiero decir, los simbolismos que hay detrás de todo esto. Y dices tú, bueno, estoy escuchando un podcast, ya ves tú, de lucha libre, de eso que veía yo cuando era pequeño, el último guerrero, Hulk Hogan. Pues, pues no, pues detrás de todo esto hay una mística brutal, acojonante, que flipas. Y esto es también, bueno, mira, me había traído yo también. Pues mira, dentro de por ejemplo, de puede ser una charla más, lo digo por también unir los dos mundos, ¿vale? El mundo de los videojuegos con otra cosa, ¿no? Tengo dentro del mundo de puede ser una charla más, el programa 12 de la 4ª temporada, hablamos de What Remains of Edith Finch, ¿no? El juego este, pues el caso es que este programa no lo hice con nadie dedicado al mundo de los videojuegos, sino que lo hice con Xavi Carné y Toxic, que son, bueno, trabajan, están en cine desencadenado. Es decir, su mundo, su podcasting tiene que ver con el mundo del cine, básicamente. Aunque bueno, Xavi Carné hace muchísimas cosas conmigo. Pero bueno, no son dedicados al mundo del videojuego, sino que hablan de esto. Pero bueno, estuvimos hablando de la narrativa, ¿no? De What Remains of Edith Finch. Y de alguna forma meterse en el mundo de los videojuegos desde otro punto de vista, ¿no? Y de la misma manera, también en la 5ª temporada, el capítulo 10, hice un capítulo, y volvemos a mencionar ahora a Jaime Snow, porque hice un programa, una impro que hago yo, que es de programas que hago cosas un poco raras, ¿no? Y junté a Jaime con Elena, de Mujeres con Historia. No sé. Sí, eso lo escuché. Vale, pues claro, es juntar, claro, dos cosas que en realidad, ¿qué relación puedes tener? Pues un programa de Elena, que hace Mujeres con Historia, que habla de historia relacionada con el mundo de las mujeres, con Jaime de Reserva de Mana, pues al final tenían muchas más cosas en común de las que pudieran parecer, y había muchas más cosas, puntos de unión de los que pudiera parecer. Así que a lo que vengo a decir es eso, es que las sinergias que se pueden dar simplemente porque hacemos podcasting, pues creo que son muy interesantes. Creo que no debemos echarnos atrás y mirar para otro lado, cuando en realidad todos hacemos lo mismo y nos gusta tanto, ¿no? Pero bueno. Sí, exacto. Además, ahí tengo dos ejemplos para comentarte. Uno es, ¿tú te acuerdas un podcast que tenía José Vivaeza? No sé si lo conoces. Sí. Pero tenía uno que era Nadie al Volante, que hablaba sobre psiquiatría, psicología o series que le daban el punto de vista de ahí, ¿no? De psiquiatra y psicólogo. Sí. Y tenía ese podcast, y yo le dije, porque el padre de Josebi es psiquiatra, y le dije, Josebi, por favor, pon a tu padre a jugar el de Xbox, a ver cómo se llama. Vale. El de Senua Sacrifice. Que lo juegue tu padre y luego te cuente si realmente
está bien reflejado cómo es la esquizofrenia o no. Y subió un programa que le grabó a su padre y estaba su padre hablando de lo bien que estaba reflejada esa enfermedad en ese personaje. O sea, fíjate la sinergia, su padre que ni siquiera es podcast. Sí, sí. Ese es uno de los ejemplos. Y el otro ahora mismo se me ha ido, que también está pensando sobre todo eso, pero... Como algunas personas que al final, pues que no tienen relación con el mundillo, cómo se acercan desde los puntos de vista, ¿no?, de la narrativa, por ejemplo, que tienen. Sí, pues ahí me las he recordado. Una iniciativa que hicimos de Assassin's Creed, ¿vale? Las iniciativas que se hacen desde la agrupación de Podgaming, pues se escoge un tema y sobre ese tema cada uno hace su episodio, ¿no? Se suele escoger una saga de videojuegos y cada uno hace su episodio. Pues y en Vivo Entre Muggles hicieron uno invitando a 2 miembros de Casus Belli, sí, creo que era de Casus Belli, que es un podcast de historia. Sí, sí. Y hablaron de la historia de los assassins, de en qué se basan los asesinos, los assassins, y se pusieron a hablar de la historia de esas personas que inspiraron a esos personajes de los videojuegos. Y quedó un programa chulísimo de personas que no son gamers o no tienen por qué ser gamers. Pero ahí estaba esa sinergia que quedó un programa chulísimo. Sí, sí, sí. Sí, además de verdad, es bueno. De hecho, por ejemplo, estoy metido en el grupo de Telegram de Roma Eterna, un programa de historia de Roma. Y vamos, tienen incluso su apartado para hablar de pues, juegos como Civilization y otros juegos así de la antigua Roma. Que al final, aunque hablemos de unas cosas, al final todo tiene su conexión, ¿no? Claro. Y bueno, antes de continuar con esto, porque hemos llegado a este punto, que es un punto donde también yo quería llegar, pero hemos dejado de decir el número de los premiados del Podgaming, y bueno, vamos a hacer, sí que quiero decirlos, los premios del Podgaming, de cómo fueron este año, y seguimos un poco con esa parte, pero bueno, sí me gustaría mencionarlos por dejar el tema del Congreso un poco, pues bueno, ya hablado. Vale, pues yo si quieres te comento quiénes fueron los ganadores, ¿vale? Vamos a empezar con los del público. El mejor podcaster del público fue José Iniesta, de ILT Juegos, ¿vale? Que después de estar varios años nominados, por fin se llevaron ese premio. Y como es lógico, si la gente entra a votar, porque ese es por votación popular, ellos piden votos y todo el que quiera puede votar, pues el mejor podcast del público fue para ILT Juegos. Ya que entraban a votar, votaban podcast y podcaster. O sea, se llevaron los dos. Otros años, si no han ganado, se han quedado a la par. Si se han ganado un podcast, se ha ganado el de podcast, su podcaster se queda segundo o al revés, ¿sabes? Eso suele pasar siempre. El mejor podcaster femenina se lo llevó Bea, también de ILT Juegos. Esto ya con jurado, ¿vale? Esta categoría es con jurado. El mejor podcaster masculino fue Uriol Valllluvera, de Memoria Cósmica. El podcast revelación, como ya hemos dicho, Ukelele Trombón. Ese podcast de mierda sobre videojuegos, ¿no? Además, el que vino a recogerlo, que es técnico de sonido, es de aquí de Elche. O sea, que no lo sabía y me enteré ahí y digo, anda, fíjate, qué casualidad. Sí, un personaje bueno. Sí. Sí. Es muy majo, muy majo. Cristian creo que se llama. Sí. Majísimo. Y el mejor podcast independiente se lo llevó Rejugando. Con Rafa Valencia a la cabeza. Qué bueno. Estuvieron ahí casi todos. Luego había otro premio, el premio Unir a la difusión del conocimiento. Este premio lo patrocina Unir, la universidad en internet, lo otorgaba también el jurado y estaba basado, como su nombre indica, ¿no? La difusión del conocimiento. Esos podcasts que se basan en divulgar, más allá simplemente de entretener, sino divulgar. Y se lo llevó 5 duros la historia del videojuego español, que estuvo ahí Diego Vargas y no se lo esperaba para nada, porque claro, como no se le había dicho a nadie que estaban nominados, entre todos los inscritos, el jurado
eligió al que ganaba eso, pero no había nominados a esa categoría Pues- porque es un premio especial. Pues que bueno, me alegra porque luego en el segundo congreso de Podgaming, él recuerdo que iba con expectativas, con ánimo. No se fue a disgusto, yo creo, pero él llevaba otras, en fin, yo no sé, posiblemente otras expectativas de poder ganar, o por lo menos el Sí, ánimo se fue de vacío, sí, sí. con el ánimo de ganarlo y bueno, me alegro de que en esta ocasión lo ganara. Que curiosamente yo en el segundo congreso no conocía a 5 duros en ese momento y fuimos de los primeros que aparecimos por allí y nos fuimos a tomar un primer café antes de que empezara el congreso juntos y me estuvo comentando pues que 5 duros, lo que era, lo que habían hecho, que en fin, el origen de todo. O sea que lo conocí de primera mano por parte de Diego. Fíjate. Sí, sí. Pues se emocionó ahí, en la entrega de Qué premios. guay. Tengo vídeos que lo grababan. No pudo seguir hablando, se emocionó de Qué verdad. guay, me alegro mucho. Además, cinco Yo también. duros es de ese tipo de podcast que bueno, que sí, que va de videojuegos, pero que lo puede escuchar perfectamente cualquier neófito del mundo de los Sí, videojuegos, porque tal como está hecho, tal como está narrado, como está todo construido, es un podcast precisamente pues que sirve para todo tipo de públicos. Es un podcast realmente fácil de escuchar para todo tipo de públicos, por mucho que no hayas tocado un mando en toda tu vida. es un podcast documental, podríamos Sí. decir, que el propio Diego no habla, o sea, hablan los entrevistados, Exactamente. los creadores de esos videojuegos españoles. Sí, sí, es una pasada, es una pasada porque además al final lo que te terminan construyendo es un poco la historia de España en un momento determinado, que sí que tiene que ver Sí. con el tema de los videojuegos, pero también cómo era la empresa en ese momento en España y cómo se movían las empresas y cómo si tenían que salir de España para moverse, para ir, para traer capital y demás, o para traer, o sea, y el talento que había o que hay aquí en España, o sea, que no te habla te habla sí, de esa parcela de videojuegos, pero que te está hablando de muchas otras cosas que van más allá de los videojuegos si quieres leer entre líneas. Sí, porque tampoco es que se pongan a describirte el juego, ni No. a hacerte un análisis, No, ni, para nada. ni a hacer un walkthrough, ni nada Claro, de eso. no es lo que interesa en realidad. O sea, se menciona, pero no, para nada no es lo mollar de lo que cuentan. Ujú. Un premio bien merecido, la verdad. Súper bien merecido, sí, la verdad es que sí. Me alegro mucho por Diego, la verdad. Y nada, bueno, continuando un poco con esto. Bueno, yo estaba ahora en las JPod y la única persona que yo vi del mundo del gaming fue Dani Porcel, que bueno, vino básicamente un poco ¿De qué podcast de es? Ukulele Trombón. Vale. Que pues vino él porque básicamente pues tenemos contacto y un poco pues quiso venir a vernos al directo y un poquito conocernos y demás. Pero que bueno, es casi un poco casi circunstancial, ¿no? Por el tema de que nos conoce y tal, pero no había nadie del mundo del gaming, ¿no? Habían de muchas temáticas, de todo tipo, No suele haber. pero no suele haber, ¿no? Y eso sí que es verdad que es algo que realmente se debería hablar con la asociación, en este caso, o incluso cuando haya otros eventos, hay otros eventos más chiquititos, no solo está el de la asociación. Yo este año también estuve en Cañas y Podcast, que lo organiza Jan Bedel, de los últimos de Filipinas, Barbedel y demás. Pues quiero decir que no es un tema de la organización quien tenga que mandar a que vaya nadie ahí en un Cañas y Podcast, que es algo así más pequeñito, pero sí que es verdad que de alguna forma no sé de qué manera haría falta encajar, decir, oye, mira, chicos, en Madrid, por ejemplo, el Cañas y Podcast fue en Madrid, ¿no? O se suele hacer en Madrid. Y este año ha sido en las JPod en Terrassa. Bueno, pues, oye, que no habrán podcast de Madrid de videojuegos. O sea, alguno que otro habrá podcast de videojuegos de Madrid.
Y en Cataluña hay muchísimos, Cataluña. en Madrid hay muchísimos. Claro. Entonces, claro, decir, oye, ¿y por qué no aprovechamos que alguien ha organizado una cosa que se llama Cañas y Podcast, o alguien que ha organizado una cosa llamada JPod, o como quieras llamarlo? Ahora no sé si se van a hacer más cosas en el resto de España. Creo que estoy escuchando que se van a hacer otras cosas en el resto de España. Incluso por tu zona también se van a hacer alguna otra cosa, no relacionada con videojuegos, sino con podcasting y demás. El podcasting del Levante, sí. Entonces, quiero decir, más allá del podcasting, del podgaming, hablando del podcasting, ¿no? Sí, podcasting en general, sí. Entonces, joder, pues ¿por qué no coger y decir, oye, pues estoy en Madrid, tengo ese fin de semana que sé que tengo una reunión de videojuegos, no, de podcasters. Oye, pues nos juntamos 3 o 4 o 5 podcasts de videojuegos ahí en ese sitio, que podemos hablar entre nosotros, pero a la vez pues también pues podemos hablar con otra gente, con otras temáticas y bueno, nos damos a conocer. Y porque, a ver, además, ¿quién no ha cogido alguna vez un mando, no? Aunque uno hable de cine, pues ¿quién no ha cogido alguna vez un mando y decir, oye, pues mi forma de hablar de videojuegos es esta, ¿no? O yo trabajo el humor, a través del videojuego trabajo el humor, o trabajo, soy muy riguroso y trabajo de esta forma el mundo del videojuego, no sé. Creo que sería interesante, pues de cara al futuro, pues ese nicho que es el mundo de los videojuegos, que ya vemos que es tan extenso, que había más de 100 personas en el Congreso. Hay ganas de reunirse, hay ganas de juntarse a hacer cosas. Quiero decir, al mismo tiempo, y esto va en doble dirección, yo creo. Es decir, si tengo un podcast de cine, ¿por qué? Pero alguna vez, aunque no ahora mismo no lo estoy haciendo mucho, pero he tocado un mando, ¿por qué no acercarme bueno, en este caso, al Congreso de Podgaming o otras dinámicas relacionadas con el podgaming para bueno, ampliar lo que es al final nuestra afición, a lo que nos gusta, y creo que al final sería un disfrute para todos, ¿no? El tanto ir a algo que tenga que ver con videojuegos como algo que no tenga que ver con videojuegos, pero que allí podamos hablar de nuestro podcasting, ¿no? Tú fíjate que hay muchas cosas, muchas ideas y muchas razones para todo. Por un lado, por empezar por esto último, yo he invitado cada año a la gente de la zona, porque yo estaba en la asociación Alipod mientras existía, la asociación alicantina de podcasting. Yo era socio y yo conocía a gente. Yo fui a las Chequepod en más de una ocasión. Las Chequepod era como las Churapod de Madrid, pues aquí, en Alicante. Y se juntaban los de la asociación y amigos si querían, ¿vale? Podcast de cualquier temática. Nunca había nadie de videojuegos. Y eso que en la zona sí que hay podcast de videojuegos, pero nunca había nadie de videojuegos, solo nosotros, los que íbamos de Game Edge. Y nunca venían al congreso, no han venido de otros. No les interesaba venir. Entiendo que no les interese porque a lo mejor no juegan mucho videojuegos y no van a entender nada. Pero al menos intentar pasarte para saludar, para ver. Hay gente que se dedica a podcasting. Si te viene medio bien, acércate, Claro. ¿no? Pienso yo. Haz un esfuerzo. Yo creo. Eso por un lado. Di, y luego sigo comentando. No, iba simplemente a puntillar, o sea que continúa tú. Por otro lado, ¿por qué la gente de videojuegos no va a JPod, no va a Podcast Day, no va a Cañas y Podcast y no va a esos eventos? Creo que es porque ellos prefieren ir a eventos sobre videojuegos. Retro Barcelona, Retro Madrid, Indie Dev Day, que ahora es Barcelona Game World, Game Lab, incluso han ido, aunque sea más de desarrolladores, a la Big Conference de Bilbao, LAN Parties. Prefieren ir a esos eventos y ver videojuegos porque saben que también van a ver a la gente que son creadores de contenido sobre videojuegos, los van a ver allí, y creo que dedican sus esfuerzos a ir a esos eventos en vez de ir a uno de podcasting donde van a ver a otros podcasters que a lo mejor no conocen. Y yo creo que priorizan eso por la gente que conozco y por lo que Sí, veo. claro, al final es lo lógico, es lo normal. Pero bueno, todo es bueno, claro, el tema está en eso, en qué escuchas, qué es lo que escuchas tú. Pues bueno, yo escucho podcast de videojuegos, pues a quién voy a ver, pues al podcast de videojuego.
pero hasta qué punto también no es enriquecedor el hecho de decir, bueno, voy a ver qué otras cosas se están haciendo y qué otros tipos de discursos se están dando desde fuera de este nicho, también incluso para implementarlo. Y eso sirve de la misma manera en un sentido que otro, ¿no? Es decir, yo en las JPod, pues habían habido talleres hablando de la inteligencia artificial, por ejemplo, o de cómo se edita, cómo se puede editar un podcast, que eso sirve para cualquier tipo de podcasting. Y estoy convencido que si alguien se acerca al Congreso de Podgaming va a poder encontrar también alguna referencia. Sí que es verdad que, hombre, siempre sería mucho más fácil el coger y decir, bueno, somos de Madrid, el Cañas y Podcast es gratuito, no cuesta dinero, no tienes que pagar un céntimo y vamos, es simplemente que dediques, pues bueno, si estás allí en Madrid, pues oye, a lo mejor incluso hasta puede ser que si miras la calle, igual estás a 3 o 4 o 5 paradas de metro, y acercarse en ese momento, pues bueno, si hay otros podcasts de videojuegos, pues puede molar, ¿no? Estar ahí. Y bueno, un poco, y este año, por ejemplo, los JPod, pues lo mismo. Si estabas cerca de Tarrasa, de Barcelona, por ahí, es que eran 3 euros. O sea, 3 euros con consumición, te entraba la consumición con los 3 euros. De tal manera que bueno, no es un coste el hecho de acercarse allí. No lo sé, sí, tiene sentido, ¿no? El hecho de que claro, tú eres de podcasting y te vas a acercar allí, no vas a conocer a nadie, pero creo que sería enriquecedor, ¿no? Pues no sé de qué manera se podría conseguir. Tú lo has dicho con colaboraciones, por ejemplo. Sí. Conoces a gente y dices, oye, vamos a colaborar. Porque tus oyentes a lo mejor le interesa mi programa, a algunos que juegan a videojuegos. Y a lo mejor a algunos oyentes míos le puede interesar tu podcast, porque es otra temática que le puede llegar a interesar, sea la que sea. Sí, a ver, al final, por ejemplo, teniendo en cuenta, mira, por ejemplo, Puede ser una charla más, no es un podcast abiertamente de videojuegos, pero de vez en cuando pues sale algún que otro programa de videojuegos, ¿no? Y es curioso porque me lo comentaba mi compañero José, que es quien está más implicado con el mundo de los videojuegos en el podcast, que él siempre ha defendido que los podcasts que hacemos nosotros de videojuegos pues suelen tener bastante buena aceptación, suelen tener entran bastante bien. Por ejemplo, el que hicimos en la iniciativa Dark Souls fue o Sí, iniciativa Souls. Pues hicimos unos programas que tuvieron muy buena aceptación, que se escucharon, pues, ya te digo, que incluso hasta por encima de la media habitual de otros podcasts que hemos sacado, otros programas que hemos sacado, ¿no? Así que quiero decir que al final sí es verdad que hay una hay alguien ahí detrás, gente interesada en que, a pesar de que no sea un podcast de videojuegos, pues estar ahí un poco pendiente de que eso se pueda dar, ¿no? Creo que al final eso, si se pueden dar ese tipo de dinámicas en las cuales un podcast de videojuegos pueda estar pues más cerca de lo que es el podcasting general, pues eso, como dices, con invitaciones, con acercamiento por parte de la Asociación Podcast, porque la Asociación Podcast es la asociación de todos los podcasts, también Sí. la de videojuegos. O sea, quiero decir, hay muchos nichos, no solo está el nicho de videojuegos, pero el nicho de videojuegos Claro. estamos viendo que es un nicho muy, en fin, que tiene incluso su propia vida particular, pero que está ahí, ¿no? Tú piensas también otra cosa, ¿vale? Vámonos por otro lado. Tú llegas a un... Bueno, o no llegas a un evento. Tú hablas en no sé, una reunión de amigos, en una comida familiar, en la puerta del cole, con otros padres o lo que sea. Tú llegas y dices, pues yo soy podcaster. Tengo un podcast sobre cine. O tengo un podcast sobre música. O tengo un podcast sobre historia. O tengo un podcast de true crime. Y la gente... Oh, ostras, ¿sí? ¿De verdad? ¡Qué chulo! Llegas y dices, tengo un podcast de videojuegos. ¿Videojuegos? Con 40 años. Pero es que todavía juegas a los videojuegos. Sigue pasando. Ya. Cada vez menos, Sí. pero sigue pasando. Y cuando empezaron muchos podcasts de videojuegos hace 10 años, pasaba más que ahora, por supuesto. Es ese nicho que no se respeta tanto como otros.
Tú eres cool si tienes un podcast y si es una temática, pues que pueda gustar a más gente. Pero si es ese nicho, o sea, puedes tener uno de pesca y no pasa nada. Puedes tener uno que hable de las hormigas rojas de África y no pasa nada. Pero tienes un podcast de videojuegos y eres un friki, hablando mal. Entonces, ese estigma también nos sigue persiguiendo y la gente se escuda. No deberíamos hacerlo, pero lo hacemos. Y nos refugiamos, ¿dónde? Donde estamos cómodos en un evento de videojuegos, con gente que le gusta lo que nos gusta. Yeah. Y eso también es un motivo, que no digo que sea el más popular, pero es otro motivo que afecta. Y nosotros, queriendo romper un poco esas barreras, en los últimos años, en las últimas ediciones, pusimos una categoría invitada en los premios. Sí. Hemos tenido de misterio, hemos tenido de música, hemos tenido de cine y hemos tenido de historia. El abrazo del oso, sí. Vinieron el abrazo del oso el año que tú estuviste. Sí. Y la biblioteca invisible creo que también vino. Sí. Súper simpáticos, súper majos, no sé, me cayeron muy bien los que conocí ahí. Y ellos, por lo que me dijeron, se lo pasaron bien, aunque no son especializados en la temática de videojuegos, pero se lo pasaron bien y conocieron Sí, gente. yo luego los vi en el Cañas y Podcast del año pasado y me hablaron muy bien, o sea que se lo habían pasado bien. O sea que... Terrores Nocturnos ganó el año en el premio al mejor podcast invitado, ¿no? Mejor podcast de misterio en 2022. Y ahora míralas este año con carteles en Times Square. Wow. En 3 años. Pero todo eso es por tu iniciativa, Bernie, que lo sepas. Claro. Le dimos el premio a nosotros, entonces ya fueron increciendo, ¿no? Lo tengo claro, lo tenemos claro todos, ¿no? Eso es así. Por supuesto. Pero que ahí está la cosa, que nosotros hemos intentado integrar y hemos intentado invitar a gente, pero tampoco puedes estar en todo desde la organización, porque tienes muchos frentes abiertos. Bueno, pues nada, yo creo que más o menos el mensaje que yo quería transmitir está más o menos dado. Sí que es verdad que desde aquí, pues animar tanto a podcast o gente que esté escuchando esto que no tenga que ver con tema de videojuegos, pues que, bueno, yo les diría que hay un podcast de videojuegos para ti también. O sea, porque es que además el mundo del podgaming es muy grande. O sea, que incluso tú que no juegas a videojuegos, que no tal, yo creo que hay un podcast de videojuegos para ti seguro. Y luego, eso, que se animen, porque siempre decimos, oye, voy a hablar de una película y tal. Oye, pues también puedes invitar a todo el mundo vemos películas. O sea, nos jugamos a videojuegos y todo el mundo vemos películas. Oye, pues siempre podemos invitar a alguien de algún podcast de videojuegos y si hace falta también hacer de filtro para contactar con gente, pues oye, yo me ofrezco y Bernie, yo no sé tú, pero yo no quiero hablar por ti, pero posiblemente si hay que hacer de filtro para hacer algo así, pues algo haríamos, ¿no? No sería la primera vez. No sería la primera vez que he dicho, escucha este podcast que te va a gustar, te conozco y sé que te va a gustar, y así fue, y ahora son súper amigos. Y no sería la primera vez que para un evento nos contactan y nos dicen, oye, nos gustaría tener un podcast de videojuegos. Vosotros que desde la iniciativa Podgaming tenéis muchos ahí agrupados, ¿nos podríais recomendar alguno? Sí, por supuesto, mira, tal. No sería la primera vez, ya te digo, se ha hecho en más de una ocasión. Dicho queda, y nada, yo creo que es eso, que a ver, si conseguimos de esta charlita pues alguna cosilla en ese sentido de acercar el mundo del podgaming al podcasting y el podcasting al podgaming, pues oye, yo me daría por satisfecho, la verdad, porque creo que hay cosas interesantes que se pueden sacar de aquí y que serían positivas para nuestra afición, que al final la de todos, es el tema del podcasting. Yo creo que más allá de que hagas videojuegos o hables de las hormigas rojas, pues siempre es podcasting y es algo que lo que nos apasiona a todos en realidad. Exacto, eso es. Pues nada, no sé si hay alguna cosilla más que quieras comentar por aquí.
Tenemos que buscar a ver si existe el podcast de las hormigas rojas, ¿eh? Seguro. Ya te digo yo que sí. Aunque sea en inglés o en eslovaco o en esperanto. En Esperanto. Hay podcast en Esperanto, ¿verdad? Hombre, sí, el amigo Chus tiene uno que se llama Netalupri Esperanto. Bueno, lo habré dicho mal, pero bueno, más o menos a mí me suena algo parecido a eso. Sí, tiene uno en Esperanto. Bueno, ese es uno que conozco, pero hay muchos. Exacto. Sí. Pues nada, vamos a invitar a la gente a que acuda a eventos de podcasting, lo que sea. Pero eventos, que conozcan a gente. Que conocer a gente es bonito y siempre lo mejor de los eventos es la gente. Siempre. Eso es. Exactamente. Y nada, si hay un evento de podcasting cerquita a ti, pues primero que me lo hagas saber. Si hay un podcast, o sea, un evento de podcast en general, o aunque sea de podcast dedicado a las hormigas rojas, pues que lo comuniquen, porque oye, a lo mejor nos interesa, no tenemos una hormiga roja, pero nuestra hormiga negra también puede estar ahí en eso. Exacto. Que nos avisen, que nos informen, por supuesto. Exactamente, eso es. Muy bien, pues nada, un abrazo fuerte, David, y nada, y hasta la próxima. Muchas gracias por invitarme y espero que repitamos en un futuro no muy, muy lejano. Esperemos que así sea, claro que sí. Bueno, las puertas están abiertas de par en par, eso ya te lo digo, ¿eh? Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta luego. Si te ha gustado el contenido de este podcast, te recordamos que tienes la posibilidad de suscribirte, darle al corazón de iVoox y dejar un comentario. Papá. Adiós. Hasta la próxima. Hola, me llamo Sergio. Tengo 4 años y mi papá puede ser una charla más. ¡Mua!